Este es el caso de Jeffrey Epstein. En el mundo del poder, hay nombres que aparecen discretamente en los márgenes de la historia. Hasta que un día todo cambia. Durante décadas, un hombre logró moverse entre millonarios, políticos influyentes y figuras de alto perfil, construyendo una red de contactos que parecía extenderse mucho más allá de lo visible. Su nombre aparecía en agendas privadas, en listas de invitados exclusivas y en círculos financieros donde pocos tenían acceso. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza y conexiones, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cómo había logrado ascender tan rápido? ¿Quiénes lo respaldaban realmente? ¿Y qué secretos se escondían tras las puertas cerradas de ese mundo de privilegio? Con el paso de los años, investigaciones periodísticas y expedientes judiciales comenzaron a revelar una historia mucho más compleja, marcada por controversias, acusaciones y una cadena de acontecimientos que terminarían captando la atención del mundo entero. Un caso que no solo involucraba a un individuo, sino que parecía tocar a algunos de los círculos más influyentes de la sociedad contemporánea. Y aún hoy, muchos aspectos continúan generando debate. Para comprender cómo esta historia llegó a convertirse en uno de los escándalos más discutidos de las últimas décadas, es necesario retroceder varios años en el tiempo. Mucho antes de que su nombre apareciera en titulares internacionales, Jeffrey Epstein era simplemente un joven nacido en un barrio modesto de Nueva York, en una familia de clase trabajadora. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño terminaría moviéndose entre algunas de las figuras más influyentes del planeta. Su trayectoria, sin embargo, comenzaría de forma aparentemente común, marcada por la ambición, el acceso a oportunidades inesperadas y una habilidad particular para establecer conexiones en los lugares adecuados. Jeffrey Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Creció en el barrio de Coney Island, una zona conocida por su mezcla de vida urbana, turismo y comunidades trabajadoras. Sus padres, Pauline y Seymour Epstein, llevaban una vida relativamente modesta. Seymour trabajaba para el Departamento de Parques de la ciudad, mientras que Pauline se dedicaba a labores administrativas. En ese entorno, el joven Epstein mostró desde temprano una notable habilidad para las matemáticas y un interés por los temas académicos. Durante su etapa escolar, asistió a Lafayette High School, donde destacó particularmente en materias relacionadas con el razonamiento lógico. Posteriormente ingresó a la Universidad de Nueva York y más tarde al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas, aunque nunca completó un título universitario formal. A pesar de ello, su capacidad intelectual y su confianza personal le permitieron abrir puertas inesperadas. A mediados de la década de 1970, comenzó a trabajar como profesor en la prestigiosa escuela Dalton en Manhattan, una institución frecuentada por hijos de familias influyentes de la ciudad. Este trabajo resultaría ser un punto de inflexión en su vida. Fue allí donde Epstein empezó a relacionarse con círculos sociales que normalmente estaban muy lejos del alcance de alguien con su origen. Aquellas conexiones iniciales serían el primer paso de un camino que lo llevaría, en pocos años, a ingresar en el competitivo mundo de las finanzas. Lo que comenzó como un empleo en el ámbito educativo, terminaría convirtiéndose en la puerta de entrada a un entorno donde el dinero, la influencia y el acceso a poderosas redes sociales podían transformar completamente el destino de una persona. A finales de los años 70, Jeffrey Epstein dejó el mundo académico y dio un giro decisivo hacia el sector financiero. Un ambiente competitivo, donde la influencia, la confianza y la capacidad de generar resultados podían abrir puertas extraordinarias.
Su entrada a este universo ocurrió cuando consiguió un puesto en la firma de inversión Bear Stearns, una de las instituciones financieras más influyentes de Wall Street en aquel momento. Aunque su trayectoria académica no era convencional para ese tipo de cargo, Epstein logró destacar rápidamente por su habilidad para comprender estructuras financieras complejas y por su particular talento para relacionarse con clientes adinerados. Con el tiempo, comenzó a especializarse en la gestión de fortunas de individuos extremadamente ricos, un sector donde la discreción y la confianza eran tan importantes como el conocimiento financiero. Durante esa etapa, Epstein empezó a construir una red de contactos cada vez más amplia que incluía empresarios, figuras públicas y miembros de círculos sociales de gran influencia. Aquellas relaciones le permitieron consolidar una reputación como asesor financiero, capaz de moverse con soltura entre personas acostumbradas a operar lejos del escrutinio público. A principios de la década de 1980, Epstein dejó Bear Stearns y fundó su propia firma de gestión patrimonial. Desde ese momento comenzó a proyectar la imagen de un financiero independiente especializado en manejar activos de clientes muy selectos. Su estilo de vida empezó a cambiar rápidamente. Propiedades de lujo, viajes internacionales y una presencia cada vez más frecuente en reuniones privadas de alto perfil. Sin embargo, a medida que su fortuna y su visibilidad aumentaban, también comenzaban a surgir preguntas sobre la naturaleza exacta de sus operaciones financieras y sobre la verdadera magnitud de su red de contactos. Aquellas dudas, en ese momento todavía discretas, con el tiempo se convertirían en parte central de un caso que terminaría captando la atención mundial. Durante las décadas de 1990 y 2000, Jeffrey Epstein se convirtió en una figura habitual dentro de ciertos círculos de alto poder. Su nombre aparecía vinculado a empresarios multimillonarios, políticos influyentes, académicos y celebridades. Poseía propiedades en distintos lugares del mundo, incluyendo una residencia en Manhattan, una casa en Palm Beach y una isla privada en el Caribe. Estas propiedades se transformaron en escenarios de reuniones privadas donde convergían invitados provenientes de distintos ámbitos de influencia. En ese contexto, Epstein cultivó cuidadosamente una imagen de benefactor y filántropo interesado en temas científicos, educativos y tecnológicos. Apoyó proyectos de investigación y mantuvo contacto con académicos de prestigiosas universidades. Sin embargo, paralelamente comenzaron a surgir acusaciones que terminarían abriendo una serie de investigaciones judiciales. A mediados de la década de 2000, autoridades en el estado de Florida iniciaron indagaciones relacionadas con denuncias que involucraban a Epstein y a actividades que presuntamente habrían ocurrido en algunas de sus propiedades. Estas investigaciones derivaron en un proceso judicial que generó una considerable atención mediática. En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con fiscales federales que le permitió cumplir una condena reducida en una instalación penitenciaria del estado de Florida. Aquella resolución fue objeto de críticas y controversias en los años posteriores, ya que diversos observadores cuestionaron las condiciones del acuerdo y el alcance de las investigaciones. Durante un tiempo, el caso pareció disminuir en intensidad mediática, pero las preguntas no desaparecieron. Con el paso de los años, periodistas de investigación y nuevas declaraciones públicas comenzarían a reabrir el debate sobre la dimensión real de la red de relaciones que rodeaba a Epstein y sobre si todos los aspectos del caso habían sido plenamente esclarecidos. A partir de 2018, una nueva serie de investigaciones periodísticas volvió a colocar el nombre de Jeffrey Epstein en el centro de la atención pública internacional. Reportajes detallados comenzaron a examinar nuevamente documentos judiciales, testimonios y acuerdos legales firmados años atrás. Estas revelaciones provocaron una creciente presión pública para revisar los procesos anteriores
y evaluar si existían elementos que no habían sido completamente investigados. En julio de 2019, autoridades federales en Estados Unidos arrestaron nuevamente a Epstein en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Esta vez enfrentaba cargos federales relacionados con acusaciones que, según fiscales, se habrían extendido durante varios años y en distintas jurisdicciones. El caso generó un impacto mediático inmediato debido tanto a la gravedad de las acusaciones como a las posibles conexiones de Epstein con personas influyentes. A medida que avanzaban los procedimientos judiciales, numerosos medios de comunicación comenzaron a analizar documentos, agendas y registros de vuelo vinculados a sus actividades pasadas. El interés público creció rápidamente, alimentado por la posibilidad de que las investigaciones revelaran nuevas piezas de un rompecabezas complejo. Sin embargo, mientras el proceso judicial apenas comenzaba, un acontecimiento inesperado cambiaría el rumbo del caso y abriría una nueva etapa de interrogantes. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, mientras esperaba el desarrollo de su proceso judicial. Las autoridades determinaron posteriormente que se trató de un suicidio. Sin embargo, las circunstancias que rodearon ese momento generaron inmediatamente una intensa ola de preguntas, análisis y debates públicos. Diversas investigaciones administrativas revisaron los protocolos de seguridad del centro penitenciario, mientras que periodistas y analistas continuaron examinando la extensa red de relaciones que había rodeado a Epstein durante décadas. Para muchos observadores, el caso dejó abiertos numerosos interrogantes sobre la dimensión real de su red de contactos y sobre los posibles alcances de las investigaciones, que ya no podrían desarrollarse plenamente tras su muerte. Más allá de las conclusiones judiciales, el nombre de Jeffrey Epstein quedó asociado a uno de los episodios más polémicos y discutidos de la historia reciente, un caso que expuso tensiones entre poder, justicia y transparencia institucional. Incluso hoy, años después, continúa siendo objeto de análisis, reportajes y debates en distintos países. Porque cuando una historia involucra influencia, riqueza y secretos que se extienden a lo largo de décadas, las preguntas suelen sobrevivir mucho tiempo después de que los hechos principales han terminado. Si te interesan este tipo de investigaciones documentales y quieres seguir explorando historias que han marcado al mundo, te invitamos a suscribirte a Evidencia Invisible, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos casos que estaremos analizando. Y como siempre, tu opinión también es parte de la conversación. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este caso y qué otros expedientes históricos te gustaría que investigáramos en futuros documentales.